Bien, estamos en horario, las personas se han ingresado, les damos las bienvenidas a todos a esta charla, esta presentación en el marco del quinto Congreso Virtual de Microcontroladores y sus aplicaciones. En este momento, la agenda nos marca que la presentación será desarrollo de hardware desde el concepto a la implementación y validación con clientes, que estará a cargo de Ulises Morales por parte de Marvel. Ulises, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Ulises Morales, soy ingeniero en computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente estoy acá en Córdoba y trabajo en la empresa de Marvel. Y bueno, quien me acompaña en esta charla es Manuel Casaday, no sé si te puedes presentar. Buenas, ¿cómo están? Soy Manuel Casadei, ingeniero electrónico, en mi caso de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también trabajo acá con Ulises en la oficina de Marvel en Córdoba, Córdoba Capital. Yo soy Catalina Bre, soy ingeniera industrial y también soy de Catamarca, pero vivo acá en Córdoba y estudié en la Universidad Nacional. Yo estoy en el equipo de Program Management, así que vengo también acá a escuchar un poco y aprender. Bien, y del otro lado nos acompaña Martín Bien, por yo soy Zoom. Martín Pereira, soy ingeniero en computación de la Universidad Nacional de Córdoba y estoy en el grupo también con Ulises, somos compañeros de equipo. Y bueno, estamos hoy para dar un pantallazo de lo que hacemos nosotros un poco en la empresa. Bien, un poco la idea acá es mostrar el flujo de desarrollo de hardware. Nosotros acá en Marvel hacemos circuitos integrados y tiene todo un flujo de desarrollo. Y la idea un poco es mostrar desde el inicio hasta el final cuáles son las diferentes etapas que van pasando ese tipo de desarrollo de hardware, esencialmente. Em, para esto, la idea de la charla es hablar un poco de flujo, pero no podemos hablar de flujo sin hablar del producto y no podemos hablar del producto si no hablamos de los requerimientos. Entonces, esta charla va a pivotear un poco en lo que es el flujo de desarrollo y un poco los requerimientos que tenemos, que nos van empujando y nos van adaptando el flujo. Si bien esta charla está centrada en lo que hacemos específicamente en Argentina, el 70 o el 80% de este flujo es estándar en la industria. O sea, tanto nosotros como el resto de las empresas usan un flujo muy parecido y obviamente cada uno lo adapta a sus necesidades. Es lo que hicimos nosotros acá en Córdoba. Bien, entonces un poco la idea de la charla es empezar de menor a mayor. Suelo tratar de dar un poco de números como para que tengan noción del tamaño o del esfuerzo que lleva cada proceso. Si bien seguramente algunos están un poco desactualizados, pero es como para que tengan idea. Nosotros los ingenieros nos gusta cuantizar y entender las cosas numéricamente, así que es más fácil entender esto desde ese punto de vista. Bien, entonces voy a contar un poco lo que hace la empresa, qué hacemos en Córdoba y cuál es el eje de esta charla. Eh, Como para que vean, Marvel es una empresa de 7.000 personas que es lo que se dedica a hacer componentes, elementos para la infraestructura de centros de datos, principalmente. Hay automotive, hay storage. Lo que desarrolla son procesadores, RAM, switch, router, hubs, lo que se te ocurra, pero no está pensado para un usuario final como nosotros, sino está pensado para grandes empresas, para compañías, para gente que instala servicios de telecomunicaciones. Eso es lo que hace Marvel en general. Nosotros somos una parte de eso. Acá en Córdoba hay 300 personas, de las cuales 150 trabajamos en el grupo de Cogira en DSP. En este grupo, lo que hacemos son chips de comunicaciones por fibra óptica. ¿Cómo sería esto? Bueno, el chip es el que está dibujado de abajo. Un chip de esto sirve para extender el alcance de un router, un switch o cualquier elemento de una red. Si vos tenés dos switches,
uno al lado del otro por una distancia muy corta, o puedes enchufar un cable eléctrico, porque hoy puedes transmitir los datos y se conectan bien. Cuando la velocidad de transferencia es muy grande y la distancia ya empieza a incrementar, no es posible hacerlo por medio de cobre, por pérdidas y por muchas cosas que pasan ahí. Entonces, la opción es modular esos impulsos eléctricos en impulsos ópticos y transmitirlos por fibra óptica. Entonces, la especialidad nuestra es eso: conectar routers, switches, elementos de una red de entre una distancia de 80 kilómetros hasta 1000 kilómetros. Eso es un poco el rango donde se manejan los productos que hacemos nosotros en Cogi en DSP. Dentro de eso, nosotros tenemos un modelo de negocios que es, básicamente, somos una empresa que desarrolla esto, pero es una empresa que es una empresa sin fábrica. En la industria es muy conocida ese modelo, porque tanto nosotros como la competencia, háblese Nvidia, AMD, un montonazo, Broadcom, Nokia, todas estas empresas tienen exactamente el mismo modelo. Se desarrolla el chip y se usa una misma fábrica, que es TSMC, para fabricarlos. Y una vez que los fabrican, nos vuelven las obleas con los chips, los cortamos, los encapsulamos y los vendemos. Ese es el modelo que tenemos hoy en día para estas empresas de semiconductores. Es algo muy conocido y lo hacemos, y lo hacemos varias empresas del mismo sector, hacen exactamente lo mismo. Perdón, antes que nada, me olvidé decirle, si tienen alguna duda, consulta, algo que no se entendió, por favor, abra el micrófono, sienten confianza de preguntar o pedir alguna explicación. Yo hace muchos años que trabajo en industria, hace 15 años que trabajo acá, así que quizás mi vocabulario y cómo me expreso está más relacionado con gente del rubro, y por ahí doy por sentado ciertos conocimientos o ciertos lenguajes que ustedes no tienen incorporados. Así que por ahí tiene un concepto que para mí es normal y ustedes es la primera vez que lo escuchan. Así que estaría bueno que me pregunten, y a su vez me sirve a mí para la próxima vez que esta charla decir, bueno, tengo que hacer hincapié en explicar esto. Bien, eso nada más. La charla va a iterar sobre esto que vamos a ver en esta primer filmina. Vamos a ir, ahondando un poquito más, filmina tras filmina. Al principio va a ser fácil, como estoy hablando ahora, y después se va a poner un poquito más técnico, voy a volcar más info y es muy probable que los pierda, y no me gustaría que pase eso. Así que estaría bueno si hablo muy rápido o digo algo que no se entiende, me paran y dicen, che, ¿qué querés decir exactamente con esta palabra? Bueno, entonces trato de explicar y entendemos todos, nos llevamos a algo de esta charla. Bien, entonces, yo como ingeniero en computación, cuando entré en este mundo, en este mercado, me costó mucho entender qué es lo que hacía. Porque es un flujo de desarrollo muy grande, muy difícil, cada vez es más complejo, y uno haciendo script en Python, quizás nunca termina viendo cómo se hace un chip, porque el chip se fabrica en Taiwán, se encapsula en Vietnam y se vende en China. Entonces, quizás nunca lo veas físicamente el chip, nunca lo tengas en las manos, y no entiendas el modelo de negocio de la compañía. No entiendas que si vos vendes un chip, ganas uno, si vos vendes dos chips, ganas dos. Entonces, tu objetivo es vender muchos chips. Pero para eso, tenés que seguir este flujo. Este flujo arranca en la parte de diseño, acá al principio, en el punto 1, donde arrancan los requerimientos y se empiezan a hacer simuladores, es decir, bueno, yo quiero fabricar un chip de estos para atacar este requerimiento del mercado. Entonces arrancas con simuladores, algunos empiezan con MATLAB, otros con C, C++, empezás haciendo algo muy abstracto y después los vas digitalizando, los vas pasando a la RIDEA, los vas pasando a Verilog, vas agregándoles más realismo a tu simulador y vas dando más cara de silicio que de simulador. Una vez que más o menos vos tenés un código de Verilog,
se lo das a un equipo que es de Physical Design, que transforma todo ese código que uno escribe en Verilog, en VHDL, en el lenguaje que corresponda, lo transforma en compuertas lógicas. O sea, es el botoncito de sintetizar de FPGA, pero esto es más a manopla, transforma en diferentes compuertas, las conectan entre ellos, conectan tierra, clocking, hacen un montonazo de cosas para darle formato del chip y generan una base de datos. Hasta ahí no existe el chip, es simplemente una base de datos simulada que creemos que cumple los requerimientos del mercado. Una vez que llegamos ahí, ese mundo es pre-silicon, se llama, básicamente, donde es todo idea, simulación y emulación. Una vez que llegamos con una base de datos que decimos, che, ponemos el gancho, estamos listos para hacer un chip, se manda a fabricar TSMC. Se les mandan estas bases de datos y los amigos de TSMC lo que hacen es, se toman 4 meses y te devuelven las primeras obleas con los chips. Se cortan, se encapsulan y después hay todo un grupo que labura para ponerle un firmware, desarrollar documentación, caracterizar el chip, testear uno por uno para decir, bueno, todos estos chips los podemos vender con estas características. Y ahí se venden. Este loop que vemos ahí, entre el 1, el 2 y el 3, tarda aproximadamente unos 5 años. Desde que vos empezás con idea hasta que realmente entras en producción masiva. Es muchísimo tiempo. ¿Cuánta gente labura en esto? En esto labura, en el punto 1 suelen laburar entre 100 y 150 personas. En la parte 2 ya está más automatizada, es más de producción, pero te laburan unas 50 personas, 50 ingenieros más. Hoy en día estamos usando TSMC porque TSMC es la mejor fábrica que hay en el mundo, es la única o la de tecnología de punta que nos ofrece los mejores nodos para implementar estos chips. Entonces, hoy en día estamos trabajando con nodos de 2 y 3 nanómetros y experimentalmente estamos trabajando con 1,2 Armstrong, básicamente, 1,6, perdón. Entonces, usamos esto. Ese es un poco el modelo de negocio, hacer un tape out, mandarle una máscara a estos tipos para que te empiecen a fabricar, vale aproximadamente unos 20 millones de dólares. Entonces, saquen la cuenta del costo que tiene 150 ingenieros o 200 ingenieros por 5 años, más las licencias, más los servidores, más un montonazo de cosas, para obtener un producto y recién ahí recuperar la inversión. Entonces, es un flujo grandísimo, el riesgo es altísimo en este tipo de industrias. Entonces, en esa industria estamos inmersos y Marvell está trabajando en eso. Afortunadamente nos va bien. Bien, eso es un poco a grandes rasgos. Después vamos a dar un poquito más de detalle de esto, del flujo de desarrollo. ¿Qué es algo importante acá? En que nos tratamos de destacar, es que tanto nosotros como la competencia tenemos exactamente el mismo flujo. Ellos diseñan, fabrican en TSMC, vuelve el chip y lo producen. Entonces, no tenemos una ventaja competitiva de TSMC. Cuando TSMC desarrolla el nodo de 2 nanómetros, está disponible para todos. Para todos en el mismo momento. Dicen, bueno, a partir de ahora, todas las empresas que tengan 20 millones de dólares para hacer un tape-out pueden llegar a usar este nodo. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿En qué nos tratamos de diferenciar? Básicamente en el punto 1 y en el punto 2. El punto 1 es ser más rápido, ser eficiente en hacer un chip. Para eso tenemos que paralizar un montonazo de cosas. Y en el punto 2 es la puesta a punto. Che, viene el firmware, ¿qué tan picantes podemos llegar a hacer para escribir un firmware rápido, darle de alta, solucionar problemas
y hacerlo fácil y manejable para que el cliente lo pueda llegar a usar. Entonces, eso es toda ingeniería y en eso nos destacamos nosotros. Y no necesitas grandes herramientas, sino necesitas gente que elabore un montonazo, básicamente, para poder acortar los tiempos y generar un producto de calidad. Si el punto 1 y el punto 2 están bien hechos, el chip se vende solo. ¿Qué es lo que se suele decir en el mercado? Bueno, básicamente que el primer cliente que llega con el primer chip, que es pionero para un determinado mercado, se lleva cerca del 60 o el 70% de las ventas. El tercero estamos en el 20 y el 30. El tercero recupera la inversión y los últimos probablemente se fundan si son startups. Eso suele pasar muchísimo en esta industria. Una de cada 10 startups son las que terminan prosperando en esta industria, así que es algo muy complejo y muy difícil desde el punto de vista de hardware, que es diferente a lo que es el software porque tiene una inversión muchísimo más grande. Bien, eso sería el flujo. Ahí estamos con el flujo. ¿Qué es lo que hace nuestro chip, básicamente? El chip ahí que está representado, imagínense que es un rectángulo de 10 centímetros por 10 centímetros con 400 pines del otro lado, que no se ve de esta filmina, y está compuesto por 4 o 5 bloques o equipos que desarrollan las diferentes partes del chip. Nosotros, este chip, dijimos que iba de un lado, iba conectado a un switch, es una interfaz eléctrica, nosotros llamamos host. Y la otra parte es línea, bueno, es la fibra óptica que va de ese lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos un pipeline muy estándar de lo que es la industria, que es los datos llegan al chip por una interfaz analógica. Una interfaz analógica que suele correr, por ejemplo, hoy en día siempre estamos usando la última tecnología que está estandarizada en el triple, por ejemplo, 800 gigabits por segundo o 1,6 terabits por segundo. Eso es lo que estamos desarrollando hoy en día. Llegan las señales eléctricas, analógicas, y el AFE o el CERDE serían los ADC o DAC, que básicamente digitalizan esa información, la paralizan y las presentan a nivel de bits para que el siguiente bloque, que es el DSP, que es un bloque de procesamiento digitales de señales, la procese. ¿Por qué necesitamos un DSP? Bueno, básicamente cuando se transmite, cuando vos transmitís las señales eléctricas, las tenés en ceros y unos, las transmitís en dominio eléctrico, en dominio analógico, después las pasás por un láser. Ese láser básicamente pasa por una fibra, que es un canal, y ahí tenés dispersiones cromáticas, atenuación, ruido de fase, polarización. Tenés un montonazo de efectos y cosas que van distorsionando la señal, que hacen que tu señal transmitida no sea lo mismo que la señal recibida. Entonces, hay que hacer un procesamiento digital, mucha matemática acá, muchas materias. Yo no soy experto en esto, así que simplemente toco de oído, pero se hace todas unas operaciones inversas para tratar de recuperar la señal transmitida. Y ahí se gasta mucha energía en tratar de hacer eso. Una vez que está la señal recuperada, esa señal recuperada no es específicamente la transmitida, porque hay ciertas cosas que no puede limpiar esto. Hay ciertos bits que quedan dados vueltas, hay ciertos errores que no se pueden compensar, o hay más ruido del esperado. Entonces ahí viene, en el pipe, viene la parte de forward error correction, que es el equipo, los bloques de FEC, que lo que hacen es lo siguiente. Si yo quiero transmitir 100 gigas de datos, le agrego una paridad, que puede ser el 10%, 20%, depende cuán ruidoso sea el canal, y que lo que hace es, cuando el receptor reciba toda esa trama con el
payload del dato y la paridad, puedo hacer cálculos matemáticos, decir, che, en base a esta paridad, el checksum no me da, y doy cuenta que el bit 1, el 14, el 35 y el 50 están flipeados y los tengo que corregir. A grandes rasgos y ninguneando un poco lo que hace este equipo, eso es lo que hace los códigos de corrección de errores. Obviamente hay muchísimas cosas más, pero a grandes rasgos podemos identificar eso como principal funciones. Ustedes acá se preguntan, che, ¿por qué si no soy un esquema de, básicamente, comunicaciones digitales, soy usar de retransmisión? Llega un paquete roto y le pido que me lo retransmitan. Eso generalmente se usa muchísimo en Ethernet y en otros protocolos, TCP/IP, lo que sea. ¿Cuál es el principal problema de esto? Es que el canal las distancias son 1000 kilómetros, por más que lo proceses con el DSP, la tasa de error que deja un DSP debe ser de un 1 o un 2%. O sea, es altísimo. Y si vos tenés un tamaño de paquete mínimo de Ethernet de 64 bytes, bueno, siempre un bit te vaya roto y vas a estar retransmitiendo todo el tiempo. El canal no sería eficiente, no se podría trabajar básicamente. Así que el FEC es clave para este tipo de transmisiones. Y por último, siguiendo en el datapad, sigue la parte de framer o de protocolo, donde bueno, nos especializamos y acá trabajamos junto con Manuel y con Martín en este equipo. Nosotros acá ya recibimos datos limpios, nos olvidamos de complejas matemáticas para corregir datos, pero acá trabajamos a nivel de protocolo. Véase Ethernet, PCS. Acá lo que se hace es lo siguiente: se ofrecen servicios de red a todo este nodo de comunicaciones. Por ejemplo, se corta la fibra, hay que avisarle al nodo que sigue, che, hubo un problema, se cortó la fibra. Y, y cuando vos dejaste de recibir datos, le tenés que avisar en backward, che, muchachos, los datos que transmitan no me los transmitan más porque no me está llegando. Y se habilitan canales de reboteo de datos y esas cosas. También acá hacemos lo que es encriptación, intercambio de claves, monitoreo de tráfico, bueno, un montonazo de lógica más relacionado no a la capa física del modelo OSI, sino a la capa de link o de enlace de ese modelo de comunicación. Y por último, en nuestros chips solemos tener un equipo dedicado también y un grupo dedicado a firmware. Usualmente tenemos entre 4 y 6 microprocesadores, todas arquitecturas ARM, que corren, o sea, es multitarea, que corren un sistema operativo también desarrollado acá en Córdoba y que corren múltiples tareas. Y esas tareas nos sirven primero para dar servicios al chip, para configurarlo, nos sirve también para corrección de bugs, sobre todo eso, nos sirve para agregar las funcionalidades del chip y nos sirve para enmascarar un montonazo de procedimientos que si no debería ser el que usa nuestro chip. Por ejemplo, para configurarlo en un modo hay que programar 10.000 registros o 1.000 registros. Bueno, simplemente se le manda un comando al firmware, decir, che, programaste en este modo A. Y a ese ejecuta una tarea y programa en los modos correspondientes. Entonces, una interfaz que nos sirve para eso, nos sirve para realimentar lazos lentos, que no es necesario la velocidad de hardware que se puede hacer por firmware. Bueno, lo hacemos también con el firmware. Bien, ¿cómo venimos con la hora? Uf, bien. Preguntaron si el Sí. chip es de 10 centímetros por 10 centímetros o 10 milímetros por 10 10 milímetros, perdón. Soy medio disléxico. Eh, son chips relativamente chicos. Igualmente suelen tener entre 300 millones de celdas, así que tienen muchísima lógica ahí adentro. Bien, ¿alguna otra duda, consulta de esto? Voy muy rápido, se entiende más o menos lo que vengo acá. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún feedback del equipo? Si no, sigo. Muy bien. ¿Bien? Bueno, Discúlpame,
Sí. nos envían una pregunta que dice, ¿en qué nodo tecnológico se encuentran actualmente? Entiendo que físicamente, ¿dónde están radicados ustedes? A eso entiendo que No, va la no. pregunta. Supongo, nosotros comercialmente, comercialmente estamos en Córdoba, pero si se refiere al nodo de TSMC, tenemos en producción chip con 5 nanómetros. Y obviamente en desarrollo tenemos los últimos nodos, entre 3 y 2 nanómetros. Eso es específicamente qué nodo, si el 2N, 2NP o 3N, 3NP. Creo que no lo puedo decir porque es toda información confidencial de la empresa, pero bueno, estamos en lo último que presenta TSMC, estamos ahí. No sé si eso iba la pregunta Sí, específicamente. sí, 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 a eso iba la pregunta. Muchas gracias, dice Federico Larigorria. Sí, sí, esa era la dirección de la pregunta, yo me equivoqué. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Eh, bueno. Avanzamos un poquito más acá. Disculpa, ¿te Sí, puedo hacer una consulta? sí, En la parte sería como en el inicio, la parte de desarrollo. Yo entiendo que parten desde, me imagino que harán simulaciones o algún tipo de cosa, porque no creo que les salga muy a cuenta tener una idea, hacer el desarrollo y probarlo, ¿no? Supongo que sí, harán simulaciones. sí. ¿Qué tan fiable sería eso? Porque una cosa es simular y una cosa es después hacer el chip y darte cuenta que por ahí no es lo que se pensaba al Ese inicio. es el desafío del punto 2. Más adelante menciono un poquito cómo hacemos estas cosas. Tengo una filmina un poquito más de flujo donde mostramos qué pasa cuando hay discrepancias entre simulación y realidad. Si querés lo vemos Perfecto. un poquito más adelante, así no saltamos filminas. Muchas gracias. No, bueno. Bien. Vamos un poquito a mercados. Dije que el chip podía andar entre 100 kilómetros y 1000 kilómetros. Ahora centremos un poquito en dónde se usa este chip, en dónde va. Bueno, en principio hay dos mercados que tenemos. Uno es data center y otro es internet, a la derecha. Data centers, se imaginan ahí la foto, es rack con un montonazo de switches, un montonazo de, eh, de hardware ahí con switches, con procesadores, todas estas cosas. Y ahí surge la necesidad de interconectar los switches e interconectar diferentes tipos de data center. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un modulito que está abajo, que es el QSFP-DD, en este caso 800 gigas, que de un lado va a un puerto, va enchufado en un puerto del switch, y de otro lado va la fibra, a fibra óptica. Entonces, ¿qué permite hacer esto? El tipo que desarrolla el centro de datos, pone un centro de datos y otro más lejos, y usa de estos modulitos de bajo costo para conectar switches cercanos, suponete menos de 200 metros, de 500 metros, e intercambiando ese módulo y poniendo uno de Marvel, de más distancia, puede interconectar switches de este TSI, este centro de datos, con otro. Y desde el punto de gestión se ve un poquito más de latencia y nada más, pero funciona como todo un centro de datos único. El switch no se da cuenta de eso, simplemente ve un poquito más de latencia, pero ni siquiera lo ve los switches, lo ven los procesadores. Entonces, desde ese punto de vista, esto que yo dije de 1 centímetro por 1 centímetro era para que específicamente entre ese modulito que tiene 11 milímetros de ancho, 12 con el gauge, básicamente. ¿Qué es lo que se busca acá? Bueno, acá lo que estamos buscando, los tipos que compran esto, compran en muchísimo volumen. Entonces, lo que piden generalmente es que bajemos el costo de estas cosas. Entonces, ahí adentro, no solo está nuestro chip, sino hay láseres, hay diferentes otros componentes, y ellos acá te ponen lo más barato que hay para bajarle el costo. Después, ¿qué es lo que te buscan? Que sea algo estándar, que vos puedas conectar un modulito de Marvel y el otro lado un modulito de Acacia y
que sea transparente, que entre nosotros podamos hablar justamente con la competencia. Entonces, esa es la solución que se busca para este lado. Y después, algo también importante, que nosotros acá no somos los que manejamos la innovación, sino acá estamos atados a la ley de Moore, básicamente, para resumir. ¿Qué pasa? Cada 2 o 3 años, más o menos, se duplica la potencia de la capacidad de cómputo, las RAMs, storage, todo lo que tengan por ese lado, y bueno, como se duplica la capacidad, nosotros tenemos que presentar cada 2 años un producto que duplique la capacidad de esto. No son 2 años, un poquito más, pero ellos nos vienen corriendo a nosotros con, che, si yo duplico la velocidad, vos también tenés que duplicar para que sigamos manteniendo la misma arquitectura. Eso es lo que se busca acá. Y algo muy importante en estos mercados es la potencia. Esos modulitos, si lo imaginan, tienen 1 centímetro por 12 milímetros, qué sé yo. Acá se busca que no exceda cierto umbral de potencia. Y no es por ser verdes, ecológicos, o por gastar menos potencia, dinero en correr estos data centers. La verdad que la gente que hace eso me parece que no les importa mucho. Lo hacen pensando en la disipación de calor, básicamente. Imagínense un switch, tenés 56 puertos, enchufás 50 de estos y cada uno está consumiendo, qué sé yo, 30 vatios, 20 vatios, lo que corresponda para ese modo. El calor que genera eso es grandísimo y no lo pueden sacar, digamos, disipar. Entonces lo que hacen es tienen que enchufar menos. Y a su vez el switch tiene que tener una fuente de alimentación capaz de mantener todos estos modulitos andando. Entonces, ese es un mercado. Afortunadamente, ese es el mercado que está creciendo muchísimo. Al principio se mantenían mucho las velocidades la repartija de inversiones, estaban mitad y mitad de los dos lados. Hoy en día está puesto todo el dinero, toda la presión de los inversores en data center por, obviamente, IA. Y por otro lado, de mano derecha, está Internet. Obviamente en Internet nosotros no estamos en lo que es los periféricos, sino los productos nuestros aplican al backbone, al anillo principal de Internet. Las comunicaciones ópticas, cómo comunicar países, ciudades, provincias, no están pensados en procesamiento de datos, sino en comunicar cosas. Ahí el principal driver, el principal driver que te dice, bueno, tenés que pasar a una siguiente tecnología, en este caso no es el procesador, sino es la fibra. La fibra óptica se desarrollan nuevas tecnologías cada 4 o 8 años, dependiendo de la generación, y eso es lo más caro de instalar en estas redes. Entonces, cada vez que sale una tecnología nueva de fibra, nos obliga a nosotros a generar un nuevo producto que aproveche las capacidades de esa fibra. Acá un poco, ¿cuál es el desafío desde el punto de vista de protocolos donde estamos nosotros laburando? Es que Internet no tiene un solo dueño, afortunadamente, y todos los productos que desarrollamos se agregan a lo que está. O sea, yo dije que en Data Center estamos trabajando con 400 gigas y después alguien va a hacer un Data Center de 800 gigas, bueno, vamos a usar ese nuevo Data Center con esa sola aplicación. Acá tenemos que, obviamente, soportar lo nuevo, pero si vos estás en 800 gigas, Internet tenía tráfico a 400, a 200, a 100, a 50, a 25, lo que sea, y vos tenés que soportar toda la cochinada anterior, básicamente. Eso es el gran desafío para nosotros. Nosotros hacemos un producto nuevo, novedoso, estamos orgullosos de lo que hacemos y tenemos que soportar todo lo anterior. Es muy difícil que se den de baja los protocolos muy viejos. Entonces, dentro de los productos nuevos tenemos que seguir soportando eso.
Eh, pero a nivel de gestión de red, no es como que Amazon tiene todo el data center y Amazon decide cómo gestionar su red, cómo acomodar cómo acomodar el tráfico, qué es la topología que tienen entre los servidores. Acá se van ensamblando diferentes proveedores de servicio y vos tenés que diseñar, siguiendo los estándares, mecanismos para negociar cosas, para negociar tráfico, para poder hablar con otras entidades o nodos de esta red. Bien, entonces esa es la diferencia de telecomunicaciones con market, con data center. Entonces nosotros, cuando desarrollamos un producto, tratamos de abarcar estos dos mercados. ¿Por qué? Les dije antes que desde que vos empezás a desarrollar un producto hasta que lo vendés pasan 5 años. Nadie sabe en un futuro qué va a pasar acá en 5 años. Te puede dar una pandemia, explosión de la cripto, después fue la IA. No sabés y vos, mientras llega un momento que haces el chip, lo frizaste, ya lo mandaste a hacer y ya no puedes modificar más el hardware. Entonces, cuando haces el hardware, vos tenés que tratar de diseñar un hardware que abarque varias aristas de un posible mercado. Vos tenés que estar pensando qué es lo que va a pasar acá en 5 años y tratar de ir agregando esas funciones del hardware, que es algo muy diferente a lo que es firmware. Firmware, vos hoy en día, firmware o software, vos ves una necesidad, te aparece un nuevo feature, te aparece un nuevo mercado, bueno, podés seguir iterando sobre lo que ya tenés. Acá no, una vez que vos ya hiciste el chip, no lo podés agregarle feature, ya está hecho. Si vos querés agregar feature, tenés que vuelta a hacer todo el proceso nuevo, de vuelta pagarle a TSMC y hacer todo el loop completo. Y si realmente ese loop, por más que sea un feature muy chiquito, te lleva un par de años hacerlo. Entonces, cuando desarrollamos hardware, tenemos que ser lo más flexible posible para agarrar una ventana de mercado lo más amplio posible. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta acá? ¿No? ¿No hay chat ni nada? ¿No? Yo te quería hacer una consulta si era Sí, posible. Es referido justamente a todo eso, ese proceso que vos decís que tarda 5 años. sí, Entiendo que no sale una tecnología completamente nueva de repente, como que se viene, o sea, capaz que en un principio está en un proceso de investigación y hasta que pasa ese proceso de investigación, hasta que llega a un producto comercial, como que ya uno va sabiendo que va a llegar. sí. Pero nunca pasa que, por ejemplo, de un momento para otro se sale una tecnología nueva y uno tiene que como replantearse features, tiene que replantear, ojo, esto, o cambiar los planes de un hardware que está diseñando, o capaz directamente pasar a un hardware nuevo directamente, o algo por el estilo. Sí, sí, Mm. suele pasar, nos ha pasado antes, ahora afortunadamente no. Eh, lo que les dije, que el primero, el feature pueden pasar y lo peor es llegar tarde al mercado. Vos cuando estás trabajando, o sea que tu competencia está trabajando en algo parecido, más o menos tenés cierta visibilidad de lo que están haciendo, pero te puede pasar que vos te estás desarrollando tu diseño y la competencia saque un producto mejor que el tuyo. Vos no puedes llegar tarde al mercado con algo que sea inferior o igual en calidad que uno que salió 6 meses antes que vos. Entonces ahí se hace un brainstorm y dice, bueno, no vamos por acá, vamos por acá. Y ahí se pegan un volantazo y ven que otro mercado nicho dejó afuera el primero que salió. Porque nadie puede abarcar todos los mercados, básicamente. Entonces, si vos abarcas mucho, apretás un poco en todos lados. Entonces, pegás ciertos volantazos y los acomodás. Y sí, salen tecnologías nuevas, salen algoritmos nuevos, salen estándares nuevos que te obligan a replantearte cosas o te obligan sí, más que todo a pegar volantazo o, bueno, mantenés eso y sabes que esta generación la inversión no va a dar y te tenés que enfocar en la siguiente generación. Nos ha pasado con el algoritmo, con estándares, con el mercado, con muchas cosas. Nos ha pasado y siempre, esta es una empresa muy dinámica en ese aspecto.
Tengo un poquito más de información de eso más adelante. Bien, ¿alguna otra duda, consulta de esto? No sé si quedó claro. Bien, Quedó bien, claro, muchas gracias. de lujo. Nada. Bien, yo cuando les dije que había dos mercados, bueno, es una simplificación que hice. La gente de marketing ha establecido que en diferentes rangos de distancia le ponen un nombre a ese mercado. ZR para 80, 100 kilómetros, después metro hasta 200, 300 kilómetros, regional, long haul, submarino. Mientras más lejos, es más a la izquierda estamos acá. Entonces tenemos un montonazo de mercados ahí. Si vos haces un chip que te abarque todos los mercados, generalmente va a ser un chip súper complejo. Súper complejo implica que tenga muchísima área, va a consumir muchísima potencia por leakage, por un montonazo de cosas, y va a ser re difícil de hacer y re difícil de validarlo. Entonces tenés que acortar la ventana. Pero tampoco podés acortar la ventana un montonazo porque se te pueden escapar mercados. Entonces acá hay una pelea interminable con la gente de marketing diciendo, che, esto no se puede hacer, esto nos saca afuera. Si vos la sábana es corta, básicamente, tira de un lado, sale del otro, y es difícil, uno como ingeniero siempre piensa en eso, y el de marketing dice, che, si no vendemos esto, estamos locos. Así que no suelen decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más a mano izquierda, más mano derecha, tenemos distancias cortas, ahí vendemos muchísimos chips, el ancho de banda es altísimo y la gente busca sobre todo que sea más un commodity. Y si nos vamos a distancias de más de 1000 kilómetros, bueno, ahí lo importante es máxima distancia, el chip es mucho más caro, todos los algoritmos que usamos procesamiento de datos son todos propietarios, patentados o ni siquiera publicados para que la competencia no sepa qué estamos haciendo y son de alto performance. Y ahí no importa tanto el power, así que tomamos cierta licencia para implementar buenos algoritmos que puedan procesar estos datos y recuperar y llegar a estas distancias que son grandísimas. Eh, entonces, esos mercados, estos son los parámetros que tratamos de apuntar. En un chip anterior de 400 gigas, teníamos 70 de estos modos. Puntos eran 70, o sea, eran 70 formas de configurar el chip para diferentes mercados. O sea que el espectro que teníamos era grandísimo. Bien, ¿dudas, preguntas de esto? No, si no, si avanzo un poquito más con parte más divertida y no tanto mercado. Eh, bien, Yo sí. tengo una consulta. Si esto se entiende como los distintos mercados que tienen, entonces supongo, ¿no? Que ustedes planean para determinado mercado, por ejemplo, regional, y en caso de no poder entrar a tiempo a regional porque alguien sacó una mejor tecnología, que se pasarían a Metro SR, ¿no? ¿Sería algo así? ¿O Toco madera que eso no pase. No, lo que pasa que hacemos es, perderían plata porque sí, son más caros? sí. No, lo que hacemos esto es un producto que abarca todos estos mercados. No sabemos qué, sabemos que ZR, suponete, las estimaciones, cosas, bueno, ZR va a tener el 70% de las ventas, Metro el 20%, Regional el 15% y Long Haul el 10%, una cosa así. No suma, pero no importa. ¿Qué es lo que pasa? Después esos porcentajes se pueden ir moviendo. Pero bueno, tratamos de que abarcar todos estos mercados. Quizás el que nos compra fue para regional y vende poco y en regional al principio pensamos que iba a ser un 20% y se nos bajó a 10%. Bueno, nos puede pasar eso. Sí, sí, es algo que suele pasar. Hay estimaciones de venta, hay estimaciones de decir, o iniciás con esto y después aparecen clientes que te van dando más especificaciones y te van haciendo cambiar un poquito la ventana o el foco o las prioridades. Eh, quizás como para comentar acá,
Por ejemplo, unos mercados que está ahora en auge en DSI es hacerle de infraestructura para Amazon y para Microsoft. Amazon generalmente tiene los data centers separados a 400 kilómetros y Microsoft a 100, o al revés, no me acuerdo cuál. Si vos haces el chip diseñado para 100 kilómetros, no puedes abarcar los dos mercados. Igual siempre le querés vender a Amazon, a Meta y a todos estos clientes. Y si vos lo haces para 400 kilómetros, lo tenés que hacer reconfigurable para que te anden 100, pero a expensas de poner hardware extra que consume potencia. Y quizás si vos haces un chip específico de 100, llegás antes al mercado y y con mejor potencia, porque es un chip que solamente anda a 100 y no tiene que pesar 400. Entonces, abrir todas estas ventanas tienen un montonazo de aristas, pero vos de antemano, de acá a 5 años vista, no sabes cuál va a ser el mercado. Tenés estimaciones y a medida que va pasando el tiempo, con el carro andando se acomodan los melones, básicamente. Vas ahí acomodando un poquito tus ventanas y tus features. Ahora se entendió por qué dijiste que el cuarto o el quinto se funde. Básicamente, Sí, si sí, llegás no podés vender y tenés que vender todo barato. sí, ese es el desafío de esto. Bien, vamos a algo un poquito más divertido, no tanto mercado, sino dónde va nuestro chip. El chip por sí solo, nosotros fabricamos el chip, no hace nada, básicamente. El chip tiene que ir en una placa, en una LK, ya sea el modulito eso, en una placa de desarrollo, en una line card, en algo tiene que estar soldado el chip. Y ese chip básicamente no trabaja solo, trabaja con un ecosistema de chips. Mínimo necesitamos fuentes de alimentación. Nosotros las partes digitales, las memorias, los IOs, la parte analógica, cada uno tiene su fuente de alimentación y su tensión específica. Después tenemos un clock de referencia, generalmente un cristal que nos da un clock de referencia que, por ejemplo, son 300 megas y nosotros los multiplicamos ahí adentro con PLLs y los llevamos a frecuencias de 100 gigas, a frecuencias de 10 megas, dependiendo de lo que necesitemos en cada parte del desarrollo del chip. Necesitamos diferentes clocks. Bueno, todo parte de un clock de referencia y adentro le ponemos PLL y los dividimos y multiplicamos para generar múltiples de este clock. Después, de otro lado, nuestras interfaces son eléctricas, pero del otro lado está el fotodiodo, todo este láser que transforma la señal eléctrica en óptica y en óptica en eléctrica, el láser, hay un montonazo de otros chips ahí que también fabrica Marvell. Yo no trabajo ahí, así que no te sabría decir bien cómo están puestos. Y por otro lado, generalmente hay un FPGA o un micro que es el que comanda todo. Básicamente, el switch se comunica con el micro y le dice, che, configurate en este modo. El, el, el micro lo que hace es prende las fuentes de alimentación, prende los TIA, los drivers, configura el clock de referencia, baja el firmware al chip, le pone el contador de programa en cero y le dice configurate en este modo. Y ahí el sistema operativo empieza a trabajar, se calibra todo y se levanta el chip. Entonces, ahí va el chip nuestro. Y obviamente, bueno, tenés la parte de datapad, donde tenés de un lado el router y de otro lado la fibra óptica. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos nosotros? El chip no lo compra, nosotros no compra Amazon un chip, no nos compra Fivertel un chip. El tipo que nos compra el chip a nosotros son desarrolladores, igual que nosotros, pero a un nivel un poquito más alto. Entonces, nosotros, ¿de dónde sacamos los requerimientos? No es del usuario final, sino de un intermediario o de dos intermediarios antes de llegar al tipo que realmente lo va a usar. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar esto, pero el tipo que va a tener la necesidad de usar este producto, le va a surgir la necesidad acá 4 o 5 años y, y de acá a 3 años recién va a empezar a hablar con este tipo para que fabrique eso. Y recién ahí el tipo va a fabricar nos va a hablar con nosotros. Entonces,
Al principio nosotros estamos ciegos hasta que nos da un poco de cabida el amigo que va a fabricar estas board y ese tiene que convencerlo al otro que le pase información. O sea que cómo sacamos los requerimientos acá es totalmente cambiante y sigue un flujo de que tiene necesidad, todavía no la tiene, y con el que hablamos nosotros es un intermediario. Eso lamentablemente pasa mucho en la industria. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente también fabricar una placa de esta para verificar que lo que hicimos anda, para dar recomendaciones al tipo que fabrique estas placas, vender desde ya el modelo de referencia o cualquier otra cosa, y entender cómo funciona este chip, porque sin esto no lo puedo probar una vez que está el chip. Entonces, no solo hay que desarrollar el chip, sino hay que desarrollar una placa donde va el chip que trate de imitar los requerimientos del cliente. Acá hay muchísimo laburo que fuera del chip, desde el Grupo de Córdoba también se dedica a hacer esto. ¿Dudas o consultas de esto, de la placa? ¿Qué es lo que suele pasar en estas placas? Nosotros hacemos una placa de esta y le ponemos unos reguladores de tensión, unos clocks de referencia, una FPGA súper potente y tenemos un montonazo de perillitas para tocar. Y lo que termina haciendo el cliente es totalmente todo lo contrario a las recomendaciones que ponemos nosotros. Básicamente usan los reguladores de tensión más barato que encuentra, el clock de referencia con un poquitito de jitter más o menos que se acerca a los specs y el micro sin nada de potencia. Eso suele hacer nosotros cuando encontramos, y acá lo que nos termina pasando es que yo pruebo un modo de operación en mi EBK y me anda perfecto, lo prueba el cliente y no le anda. Y ahí lo que tenés que hacer es tratar de debuguear in situ, yendo al cliente, viendo esto, pidiéndole mediciones y tratar de identificar las diferencias de componentes o de calidad de servicio que tienen entre las dos board que haces vos y que hace el cliente generalmente. Esto parece algo simple, pero realmente es súper, súper complejo. Nosotros solemos tener no tenemos afortunadamente muchos clientes, tenemos entre mínimo 3 a 10 clientes por generación de chip, pero cada uno de ellos tiene su placa diferente. Y generalmente ningún cliente te quiere decir cómo hizo la placa, porque no quiere que tengamos esa información nosotros y podamos ayudar a su competencia. Porque básicamente, si nosotros le vendemos este chip a dos clientes, para nosotros somos los proveedores, todo fantástico, pero entre ellos dos son competencia. Entonces ellos nunca te quieren bajar información, tampoco para los requerimientos, porque saben que nosotros podemos filtrar esa información hacia arriba, hacia sus competidores. Entonces, bueno, es entender que nuestros primeros clientes son también desarrolladores. Y nosotros, acá en este punto de vista, tenemos que tratar de ayudarlos y darles soporte para que ellos sean exitosos. Nos ha pasado muchas veces que nos ponen componentes baratos que no andan y nos dicen, bueno, yo les dije, muchachos, yo les dije que pongan este tipo de componente, ustedes pusieron otra cosa, no les anda, chao, jódanse. Eso es la visión de ese ingeniero que tiene la razón de cómo especificó que iba a ser el clock de referencia. Pero lo que termina pasando es que viene los demás que dicen, muchachos, está todo bien que tengas razón, que especificaste esto, el cliente lo hizo con esto, si él no lo puede hacer andar, no nos compra el chip. Así que hacerlo andar. Entonces ahí uno se pone en buena actitud, decir, bueno, somos ingenieros, tenemos que resolver este problema, y ahí ves cómo configuras el chip para, o perdiendo algún feature, o compensando de alguna otra manera, el cliente pueda levantar su placa con esos componentes que eligió para bajar costos. Que es algo que uno cuando desarrolla hardware, ahora después de muchos años, sabe que tiene que dejar cierto margen para soportar todas estas cosas que termina siendo el cliente que uno no espera que haga, pero que
en la realidad termina pasando. Hay Bien. alguien que había levantado la mano, creo, Federico. No sé si tenía alguna pregunta. Sí, un poco creo que la fuiste respondiendo, Ulises, a mí vas comentando, porque una de las cosas que te voy a preguntar es muy común de lo que yo conozco de la industria, por ejemplo, EMC o cuestiones de diseño, que el mismo customer tiene sus propias board o hacen sus propios diseños, te comparte una parte, eh, y uno de alguna forma trata de compatibilizar lo que funciona en papel o te funciona en el laboratorio con lo que ellos hacen. No sé ustedes cómo manejan esos tipos de criterios, porque generalmente, eh, no sé, uno tendrá algún script de MATLAB que automatiza algún diseño o algo de que sea muy particular, no sé, un Golden Board o algún diseño medio interdigitado de algo que se lo puede pasar al customer, pero hay gran parte de las boards de los customers que no se comparten, no podés iterar ni podés variar con ellos. Entonces es un poco un problema que veo en todas las empresas, no sé ustedes cómo encaran, si directamente les proveen un diseño de Customer Board o tienen algún tipo de approach como, no sé, por ejemplo, hacía Intel con IBM, decir, bueno, estas son mis reglas de diseño, no las seguís, jorobate. O sea, hacelo así, compartime lo que haces, hablamos el mismo idioma, o resolvelo a tu manera, pero nosotros no nos hacemos responsables de todo lo que pueda ser un problema de performance, qué sé yo, IMC, integridad de señal, lo que fuere. Básicamente la pregunta es, ¿cómo tratan de acoplarse a esa cuestión del cliente? Porque muchas veces no podés solucionar por un capricho. O sea, porque te ponen el capacitor más barato, porque la placa impide seguir tu regla de diseños, o por el motivo que sea. A veces por más que uno quiera solucionarlo, simplemente no puede. ¿Cómo ganan esa pulseada? Bien, en principio Intel y a IBM no les está yendo tan bien con esa filosofía. No, acá prima la buena onda, entender el cliente y decir, bueno, es un mundo chico, ellos no son startups, son tipos que saben hacer placas, Sí, son tipos que tienen años en esto. Nosotros de un lado tratamos de darle un reference design, decir, che, haz esto de sí, esta manera, qué sé yo. Ellos tienen sus caprichos y se hacen de alguna manera. Lo que solemos pedirle es que a las placas de ellos por lo menos nos dejen una interfase de Word o lo que sea para que nosotros vayamos con la compu y nos metamos directamente en el chip nuestro. Unos pines aparte, no lo conectamos nada, dejarnos ahí. Entonces nos ha tocado ir a, qué sé yo, ir a a a campo. Huawei, a lo que sea, de un cliente y bueno, como no podíamos debuguear porque ellos tenían otro sistema, bueno, nos conectamos directamente al chip y ahí el chip tiene un montonazo de controlabilidad y observabilidad y de ahí capturamos esos datos y hemos hecho la diferencia está acá. Afortunadamente, siempre llegamos a alguna solución pautada. Hay veces el cliente se confunde, hay veces que realmente el capacitor que pone no anda, y bueno, sale rework y sale eso, el cliente lo entiende y se hace, digamos. Pero lo primero es tratar de resolver esto por firmware, tratar de resolver por software, y después, si no alcanza y si está justificado, eso. Eh, Sí, pero no hemos tenido grandes problemas, eh, todos le ponen onda para que esto ande, básicamente. Si no le ponen onda es imposible. Eh, sí, tal cual. Pero no han tenido que padecer de hacer nuevos spin porque hay un customer pone la plata, pero hay specs que tienen que pasar y no hay forma de pasarlas con su hardware actual. No me refiero a un kit de desarrollo o a lo que desarrollen ah, un prototipo FPGA, me refiero a Silicio. O sea, sí, tenés sí, que sí. salir a hacer un nuevo spin porque no hay forma de salvarlo y hay que resolverlo en No, metal. generalmente todas esas cosas que son particulares, después las menciono ahí en el flujo, son las que estamos teniendo antes del diseño. Antes del diseño Claro, hablamos con ellos y ponemos feature específico para cada cliente, pero tratamos de tener una comunicación fluida. No son muchos los clientes, así sí. que tenemos esa confianza ya de hablar uno por uno, de revisar diseños, de revisar esto. El equipo de protocolo, en mi caso, hablo con el protocolo de ellos, el equipo de analógico habla con el analógico de ellos. Se trata de formar un Tiger Team ahí Ah, para evacuar y uno a dudas y uno. estar. No, no es que se Sí, manejan sí, con systems o algún tipo de field application engineer, alguien que hace de interfaz sí, sí. entre customers. Mitad y mitad, Ah, básicamente.
poner un Field Application Engineer es un arma de doble filo. Primero te saca el laburo a Sí. vos, pero después Y puedes después entender labura cualquier para cosa. Customer. Sí, después Sí, termina sí. laburando para Customer. A mí me pasa continuamente eso. Sí, Dormir sí, con sí. el enemigo. Hay veces que se puede hacer, hay veces que no. Para muchísimas cosas, pero hay ciertos detalles que, bueno, a veces, bueno, llamemos a ingeniero que diseñaron esto y ahí caemos en la volteada. Bien, tiene sentido. Eh, Muchas gracias. No, bueno, no sé cómo estamos con la hora. En un par de filminas más. Estamos Eh, bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Bueno, acá vamos a extender un poco lo que veníamos hablando en las diferentes etapas, el ciclo de vida de, unos, de un proyecto de esto de CSP. Si bien muchas de estas aplican solamente al flujo nuestro, la mayoría en general, a grandes rasgos, aplican en toda la industria. ¿Qué es lo que tenemos? Empezamos de izquierda a derecha en el tiempo. Cada flecha representa un equipo, una tarea, un proceso dentro de esto que participan muchas personas, dependiendo de la tarea en sí. Los equipos que arrancan generalmente antes de que tengamos requerimiento, antes de que marketing nos diga, muchachos, necesitamos hacer un chip que, bueno, sistemas, FEC y la gente analógica saben mínimo que tienen que duplicar la velocidad. Eso es como algo que decir, bueno, generación tras generación tenemos que duplicar esto. Entonces acá hay mucho laburo, mucha investigación, mucho paper, mucho congreso, mucha evaluación de decir, che, vamos a pensar qué problemas tuvimos y cómo podemos, qué arquitecturas podemos implementar para solucionar estos problemas que vamos a tener acá en el futuro. Entonces, acá finalmente estas personas están más vinculadas con la universidad, están trabajando, asisten a congresos, charlan con mucha gente del ambiente para tratar de obtener ideas, información, ver por dónde viene el mercado, qué se piensa en el futuro. Y son los tipos que están más con un simulador, eh, con esas cosas. Y analógico también, FX. Nosotros como grupo de Framer entramos un poquito más adelante porque todavía una vez que se define la velocidad, después se definen protocolos, así que nosotros entramos un poquito más tarde en la época de diseño, eh, pero entramos después que están los requerimientos, porque realmente estamos trabajando en el proyecto anterior. Eh, en sistemas lo que termina pasando, hay sistemas, DSP, digamos, es lo mismo, pero al principio se arranca con una fase súper experimental de, che, todas mis variables son float o double, acá tengo precisión infinita, el canal es perfecto, no tengo ninguna limitación. Una vez que se construye un simulador de eso, se lo va digitalizando y la gente que hace RT le dice, bueno, esto está muy bonito, pero tu variable que hoy tenía 64 bits, la hacemos de 8, el ADC también, el clock nos permite procesar hasta esto, iteraciones que vos pusiste acá, que un for te va de 0 hasta infinito y que corte cuando esté bien. Bueno, por el hardware podemos hacer 5 iteraciones y les devuelven esas limitaciones a la gente sistema. La gente sistema se vuelve loca y dice, che, no, me está sacando toda la resolución, toda la precisión, todo esto y se va negociando ahí en arquitectura con la gente que implementa esto a nivel de sistemas y a nivel funcional o real. Por ahí, en esa etapa, todos los equipos venimos trabajando por separado. Analógico por un lado, Fake por otro, Framer y todo eso. Y después llega una etapa que es de integración, donde conecto mi simulador con tu simulador, con el simulador del otro, y ahí empezamos a pasar los datos por todo el pipeline. Esa es la última etapa de integración y ahí se verifica todo. Esas simulaciones las hacemos hasta básicamente una vez que hacemos un tape-out, seguimos simulando el chip. Una vez que decimos, che, hasta acá llegamos hasta el chip, tenemos todo hecho esto, por las dudas seguimos simulando por si encontrar algún tipo de bug, es preferible encontrarlo antes en simulación que encontrarlo después en el laboratorio. Cuando ya tenemos todos estos bloques más o menos armados, se lo damos a un grupo que es backend, que les había contado que recibe este RTL y lo que termina haciendo es implementando la cantidad de compuertas y estas cosas. Y ese grupo
nos da feedback a nosotros, los diseñadores, y bueno, todo lo que pusiste acá está muy bonito, pero el área es grandísima, no se puede implementar, bajarlo a la mitad, cortarlo a la mitad, cambia esto, ese clock que pusiste, no se puede llevar. Le da feedback a todos los diseñadores. Volvemos a los diseñadores y si hacemos esos cambios y repercute el sistema, vuelve al sistema. Así que yo acá le puse como una flecha, que todo funciona en paralelo, un mundo feliz, utópico, donde todos hacemos lo que nos gusta. No es así, es todo un ciclo que se va iterando todo el tiempo y de ahí ciertos roces con todos los equipos, porque muchas veces el problema lo puede resolver un grupo o el otro grupo, y bueno, ahí se va iterando a ver quién es el mejor candidato para hacer esto. En paralelo a eso, también al hardware hay un grupo que se llama de DFT, que es Diseño Funcional Plan Testing, que es básicamente al hardware se le agrega hardware para validarlo. Todos los chips cuando entran a producción se verifican que anden. O sea, vos no puedes soldar un chip y después te das cuenta que está quemado el chip, que no anda. Porque vos una vez que imprimís la oblea, qué sé yo, tenés el wafer con todos los chips, no todos los chips andan. Hay impurezas en el silicio, hay bajo performance por algún dopaje, por muchas cosas, y en promedio se terminan descartando de todos los chips que vienen un 20%, por ejemplo. Entonces tenés que, es altísimo el número que se descarta, y vos tenés que evitar que ese chip lo suelden al lado de un láser, donde vos si lo querés reemplazar y sacar el láser, y tenés que poner el chip este, es muy posible que quemes el láser y el láser sale 10 veces más que el chip este. Así que tenés que evitar, antes de que el cliente lo sueldo, que le llegue a las manos del cliente o que está renegando el cliente, descartarlo de antes. Entonces DFT agrega hardware. En resumidas cuentas, lo que hace, y estoy súper simplificando, si alguien sabe acá de DFT, va a decir, no, estás ninguneando muchísimo mi trabajo, pero básicamente conectan todos los flops en serie, meten un patrón, y después todos esos patrones, obviamente los flops están relacionados por lógica entre medio, le dan un pulso de clock y ven el resultado de eso, y después lo leen todo en serie. Si el resultado de lo esperado es que por lo menos todos los flops y toda esa lógica está correcta. También las memorias RAM se le ponen patrones, se las escribe y se las lee para ver si se filtran todos los bits. Hay muchísimas cosas que se hacen acá para validar el hardware, que eso no lo ven en FPGA. ¿Qué es lo que tenemos acá también? Obviamente, lo que les contaba antes, estudio de factibilidad, donde aparecen nuevas arquitecturas, nuevos requerimientos, y se van iterando, todos los equipos van iterando nuevas arquitecturas. Esto se está haciendo en los grupos, lo está haciendo todo el mundo. No es que lo hace solamente diseño, lo hace backend, lo hace DFT, lo hacen casi todo menos de marketing. Y después, por último, algo que se solía usar en un tiempo, ahora que son empresas más grandes no tanto, es NRI, que un cliente quiere un feature particular, ¿cierto? Y ese feature particular solamente aplica ese cliente, bueno, le haces poner la tarasca para ese feature en particular para ellos. Y ellos ponen la plata al inicio. ¿Para qué te sirve a vos? Sobre todo si sos una startup, bueno, te sirve primero para lograr cierto engagement con el cliente. Una vez que puso la plata, bueno, tiene que esperar. Después le vendés los chips un poquito más baratos, lo que sea, negocian. Y después, obviamente, te financia lo que es el desarrollo de esto, que es súper caro. Entonces, obtener plata al principio del proyecto está bueno para amortizar gastos. ¿Qué es lo que solemos tener también? Bueno, un montonazo de training. Salen herramientas nuevas, metodologías nuevas, y sobre todo, esta es una empresa que crece mucho y ingresa mucha gente. Toda la gente que entra no conoce este flujo y entra como ingeniero junior, como pasante, puede entrar como muchas cosas, entonces hay que capacitarlo. Si bien parece que no tiene nada que ver con el producto, para nosotros es súper importante eso, porque una persona no se capacita solo mirando videos, se capacita leyendo y con otro ingeniero que le va dando una mano, así que en sí nos roba recursos de estas flechas que tenemos de asignados de gente. Así que siempre lo tenemos en cuenta para nuestro desarrollo.
¿Qué es lo que tenemos también en estos grupos? Bueno, firmware y, y desarrollo de APIs. Básicamente el chip, como todos los otros chips, la mayoría de chips complejos, se accede a través de APIs. Son funciones predefinidas que si, che, devolverme el ver de entrada, el estado del canal, qué lanes están prendidas, cuál es el estado del tráfico, cuánto tráfico y cuánto hay de line. Bueno, entonces son APIs que se desarrollan. Y esas las empezamos a desarrollar antes de que tengamos el chip, porque las podemos simular. Entonces ya las empezamos a desarrollar. Y una vez que ya tenemos más o menos todo el hardware, todo empaquetado, todo, te diré, el 95% del código escrito, un poco más, nos vamos a una etapa de emulación. Para los que no conocen, la diferencia principal es que la simulación que corres acá en estas líneas azules son simulaciones que corremos en un clúster, en un servidor grandísimo, pero corremos sobre arquitecturas de Intel, básicamente, o del servidor que haya, y ahí podemos correr un montonazo de simulaciones en paralelo, pero como para tener una noción de lo que estamos hablando, vos en un día de laburo podés simular un milisegundo de lo que es el chip, de la vida del chip. Es muy lento, vos los viendo los clocks como van pasando y eso realmente no es posible. Entonces, pero tenés la ventaja que puedes tirar 1000 de esas en paralelo. Entonces, sabiendo cómo ajustar tus parámetros para que converjan más rápido los algoritmos y cosas por el estilo, vos puedes tirar muchas simulaciones en paralela y encontrar bugs, y encontrar diferentes comportamientos, con patrones de semilla, con estas cosas. Pero si querés simular algo realmente largo, un enlace, algo que necesite mucho dato, no lo podés simular. Y ahí vas a lo que es emulación. Emulación, ¿qué es lo que hace? Toma partes del chip, porque todo el chip no nos entra, pero partes del chip y lo sintetiza para que entre en un FPGA. No es una FPGA, es una RAID de 16 o 32 FPGAs, donde podemos simular el chip. Entonces ahí lo bueno es que podemos ejecutar a una velocidad creo que es 60 veces más lento que el silicio, pero es altísima la velocidad que podemos obtener. Entonces podemos hacer ese tipo de test dedicados, tipos largos, para encontrar bugs, para desarrollar cosas. El trade-off de esto es que poner solamente la parte framer ocupa no sé cuántas FPGA, así que tenemos 2 usuarios nomás que puede correr. O sea, o decidimos correr un montonazo de simulaciones en paralela, pero poco tiempo, o pocas simulaciones o emulaciones durante largo tiempo. Entonces ese es el trade-off y eso nos obliga a tener simulación y emulación. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Consultas sobre esto? ¿Venimos bien? ¿Se vienen entendiendo más o menos los conceptos estos? ¿Venimos? Bien. Seguimos acá. Antes de dar de las últimas 2 líneas azules, que las quiero un montonazo, vamos a hablar de este desarrollo, EBK y GUI. Yo les había mostrado antes que tenemos una placa de desarrollo donde ponemos nuestro chip, ponemos estas cosas. Realmente no hay una sola placa, hay muchas placas, hacemos diferentes placas para diferentes entornos de clientes. Una placa con 3 chips, otra placa con X cantidad de chip, o con láser, sin láser, con nodo eléctrico. Un montón, hace una variedad porque queremos jugar con diferentes configuraciones. Y a su vez, este grupo no solamente hace la placa de evaluación, diferentes configuraciones, que el grupo de diseño de 8 es repiolo tener 5 chips todos encadenados, hacer una placa con eso, hay veces que la hacen, y de otro lado ellos desarrollan la GUI, la interfaz gráfica, porque vos tenés que conectarte con Python, vos tenés que levantar ese FPGA, vos tenés que configurar todo esto, y vos tenés que tener una interfaz bonita para interactuar con la EBK. Bueno, hay un grupo que se dedica a hacer todo eso, que si bien no es parte del chip, es parte del soporte, y muchas veces a los clientes no le damos solamente el chip, sino que le damos el chip y la EBK.
cosa que el cliente, porque si esperamos que el cliente levante eso y tiene que caracterizar un láser, cualquier cosa, ya le damos como eso para que ellos lo miren, che, esto es lo que tengo que seguir, esto es lo que tengo que hacer, no solo en reference model, sino algo para que puedan empezar a jugar y escribir sus scripts y esas cosas, para que vayan adelantando trabajo hasta que esté su placa. Entonces, ese es otro equipo que trabaja. Bien. Obviamente, acá esta línea de acá es cuando nosotros liberamos la base de datos a TSMC, y ese evento se llama el tape out. Tape out es cuando decís, che, bueno, hasta acá llegué, pongo las manos en el fuego por lo que hice está súper bien, sale a TSMC. Este evento es importante no solo por la erogación de dinero, sino en una fecha de festejo para todos. Ya relajamos, terminamos con muchísima presión, mucha ida vuelta. Y sobre todo estos eventos, como son financieramente grandes, tienen visibilidad y es el que vos estás mirando en la competencia y es público. Entonces vos sabés si el cliente de tu competencia hizo tape out o no y en qué nodo. Y entonces lo vas mirando y vas más o menos midiéndote a ver qué tan adelantado, qué tan atrasado estás. Entonces, ese es un evento público, semipúblico, se conoce esa información. Ahí es donde todos los ingenieros nos vamos de vacaciones y esperamos que mágicamente nos llegue el chip desde TSMC. Entonces acá está laburando TSMC y nosotros en parte seguimos con parte del laburo de Firmware, obviamente, y parte del laburo de preparación para el brincar, para levantar el chip. O sea, en este punto nos transformamos de pre-silicon a post-silicon. Acá, ¿qué es lo importante? La mayoría del equipo de diseño, véase lo azul y lo rosa, se desocupa y pasa al siguiente ciclo, pasa al siguiente proyecto. Entonces, la única forma de nosotros tener una cadencia de cada 2 años es llegar hasta que desarrolle esto y avanzo con el siguiente proyecto. Todavía no tengo el proyecto, todavía no existe el chip N, pero yo estoy laburando el chip N+1. Entonces, por eso es tan importante el tape out a nivel financiero, estratégico para la empresa. O sea, acá se desocupan estos 150 personas y nos van a dar lo siguiente. Realmente no todos se desocupan, porque muchos tienen que pasar a la siguiente línea para darle soporte al cliente, para levantar el chip, porque llega el chip y quien tiene el conocimiento de que esto está, bueno, es el equipo de diseño. Por más que documentes todo, hagas un buen firmware, que yo, hay un montonazo de imprevistos. Bueno, entonces el imprevisto, bueno, tiene que solucionar la gente de diseño. Entonces, generalmente, en nuestro modelo de empresa, nosotros tenemos laboratorios en Estados Unidos, en Silicon Valley, y lo que hacemos acá, en esta semana, cuando llega el chip, acá 4 meses, viaja un equipo de argentinos al laboratorio de Estados Unidos a levantar este chip. Nos vamos rotando generalmente, vamos tratando de estar no mucho tiempo, no más de 2 o 3 meses, pero el periodo de bring up, de trabajo duro, son 4 meses, 5 meses aproximadamente, donde vos estás levantando feature y feature y feature, tratando de ver si todo lo que hiciste, validar todo el hardware y tunear parámetros. Acá hablaban de la diferencia, nos preguntaban cuál es la diferencia entre realidad y que llegue el chip. Bueno, acá en el bring up es donde más lo vemos. Por ejemplo, cuando tuneamos parámetros analógicos, CERDES, loop y todo eso, en simulación tenemos un clock ideal, no tenemos jitter, no tenemos nada, entonces siempre nos anda. En cambio, cuando vamos a bring up, tenemos que ir cierto firmware para solucionar problemas. Le calculamos mal el lazo, o para las constantes que usamos de K y KP de un lazo retroalimentado son muy rápidas o son muy lentas. Bueno, acá en el bring up las tuneamos para eso. Y después entra así los equipos de validación. Hay 3 equipos grandes de validación. Uno es Electrical DBT, que es el primero que vemos acá arriba. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos empiezan a recibir el chip
nosotros le damos, che, con estos scripts los configurados, los haces andar. Y ellos tienen que ir una hoja de datos de esto. La hoja de datos que te dice, che, entre qué temperatura y qué temperatura anda, cuánta potencia consume, cuánto, qué tensión tenés que tener para cada regulación de potencia y para cada temperatura. Entonces lo que hacen ellos, llegan al chip y lo calientan a 125 grados, lo enfrían a 0 grados, lo ponen en 25, lo ponen en diferentes corners, le suben y le bajan la tensión. Y al final que van haciendo eso, el chip se va rompiendo de diferentes maneras. Por ejemplo, si una FIFO le subís la temperatura y un clock es más rápido que el otro, va a tender a dar overflow o underflow dependiendo del clocking tree, básicamente, del árbol de clock, qué tan grande sea uno con respecto al otro. Suelen pasar cosas muy divertidas acá, que el tipo dice, mira, yo caliento el chip, le doy startup y lo bajo a 0 grados y se rompe. Y esa pregunta para los ingenieros nos cae a nosotros. Y yo vos no podés simular temperatura en un chip. O peor, eso te pasa en el 15% de los chips. ¿Por qué? Porque justo el 15% tiene un dopaje diferente, o esos chips justo están en el borde del silicio que tiene más impureza. Entonces, nos suele pasar que esos chips andan mal y no sabes por qué. Y obviamente nosotros tenemos que corregirlo por firmware a eso. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, centramos la FIFO en un proceso de startup en un valor óptimo, le liberamos los firmware y ellos siguen haciendo eso. Y ellos acá construyen la hoja de datos. Che, este chip anda bajo esta circunstancia, con esta tensión, con esta caída de tensión, con esta temperatura, esta potencia consume en cada modo, y lo validan con diferentes equipos que esto siga andando. Eso es lo que hace el primer equipo, y es muchísimo laburo. Hacen pruebas de meterle un horno por 30 días, a ver si se la banca, digamos, o cuán roto está. Son pruebas de estrés que terminan rompiendo el producto para ver sus límites. Eh, Otro equipo ya trabaja a nivel de sistemas. ¿Qué es lo que hace el tipo? Les ponen fibra de 100 kilómetros, 200, 300, 400, ruido hace, dispersión cromática, jitter en los clock, les ponen un montonazo de cosas, efectos de la línea, patean la fibra, la desconectan 1000 veces y ven que el chip se active o que el chip siga las especificaciones, que a tanto ruido lo pueda corregir, que siempre levante en tantos milisegundos. Tiene un montonazo de implicancia a nivel de sistemas. Y por último, hay un equipo que es más funcional, que prueba que el firmware anda bien, que las APIs que se hacen sean las correctas, configurar un modo, apagarlo, prenderlo, configurar otro modo, hacer una startup. Sin fibra, básicamente, no hace falta, pero prueban todas las APIs y todas las funcionalidades, que se le ponga un 30% de tráfico y el chip reporte 30% de tráfico y no 31, no 29, y cosas por el estilo. Eso es lo que hace un equipo de Functional CBT. Y todos estos tres equipos trabajan sobre las mismas EBKs que diseñamos acá también en Argentina, básicamente las que están acá abajo. Entonces, todos estos equipos usan el chip diseñado y las EBK para hacer todos estos tests. Bien. No sé si hay alguna consulta en el chat o está siendo muy largo esto. Me quedan un par de bullets más, un par de... No hay nada, no hay nada. No hay nada por acá. Bien, perfecto. Seguimos más. Eh, Te hago una consulta. sí, En el caso que ponerle en la fase de laboratorio, donde ustedes ya están trabajando con una placa de prueba, me imagino antes de pasar a producción, sí. ¿encuentran errores, por ejemplo, a nivel de placa? ¿Tienen que volver todo para atrás o se puede solucionar de una manera más rápida? ¿Cómo manejan eso? Depende del tipo de error. Nos ha pasado que varias veces cambiar un capacitor, un clock de referencia, alguna cosita de eso, bueno, hay un amigo va, nos desuelda todo, los pone nuevos capacitores y ya está. Nos ha pasado que han venido socket, hemos comprado un montonazo de socket y no daban la calidad de señal y hubo que rehacer placas. Sí, nos ha pasado de todo. Eh, Nosotros en las tecnologías que nos estamos manejando ahora, manejamos altísima velocidad
y ya estamos al límite siempre de lo que la tecnología a nivel de board nos ofrece. Así que cada vez tiene que hacer cosas más raras de poner el chip y un disipador finito y largo para que las trazas sean muy cortitas y agrupar todo y eso genera calor y después se dan cuenta que pueden poner un disipador abajo. Se hace mucho rework acá, al principio, sobre todo. Hay varios planes, pero se suele iterar rápido. La gente de hardware responde bien y responde rápido y siempre tiene soluciones para eso. Bien, después de otra consulta acá, digamos, esta parte de acá, que está es la más tediosa, es si encontramos bugs en el silicio. Si es la placa, a mí no me corresponde, yo, bueno, eso se encarga otro grupo, pero ahí en el silicio sí, ahí me corresponde porque yo estoy a cargo de la integración y verificación de top level. Entonces ahí lo que se busca es la solución tipo eco, que es hacer pequeños fixes, no volver a hacer un tape out de nuevo, mandar una máscara completa, porque eso triggería un montonazo de actividades, muchísimo tiempo. Pero como aquí es en sí, vos le vas mandando capas, vos le podés decir, che, refabricame las capas de arriba hacia abajo, y generalmente esas capas de arriba solemos poner las interconexiones entre celdas lógicas. Obviamente estamos hablando acá de un fix que puede ser reconectar un cablecito, bypassear una AND, cambiar un inversor por otra lógica. Pequeños, pequeños que vos los podés hacer con un lápiz, bueno, esas cosas se pueden hacer en backend porque cuando se hace el chip, se pone el área utilizada con celdas lógicas debe ser un 70%. 15% por un tema de integridad de señal, cuando quedan entre dos celdas, queda un hueco en el medio, vos conectás un cable, te quedan espacios ahí. Esos huecos suelen ser supuestamente un 30, un 20%, no me acuerdo qué número estamos manejando ahora. Y lo que hacen ahí la gente de backend es pone celdas spare sin conectar, PAN, OR, lo que sea, cosa de completar, porque una vez que tienes que completar, ya está pagado el silicio. Y mitad de buffer por un tema de integridad de señal. Eso es lo que se suele poner. Entonces, si vos necesitas negar una señal y justo esa señal pasa por el lado del inversor, bueno, se lo reconectás y lo haces pasar. Y estos son pequeños fixes que se pueden hacer en esta etapa. Bien. ¿Qué más tenemos acá en este proceso tan complejo de fabricación? Obviamente, la documentación y las app notes, cosa que odiamos bastante los ingenieros, pero hacer documentación, pero es súper necesario cuando vos le das un chip a algún cliente que te den las specs correctas, que te den documentación buena, que vos puedas leer y sacarte dudas de ahí y no preguntarle a la gente. Nos ha pasado varias veces de nosotros trabajar con instrumentos que no tienen ninguna documentación y es imposible trabajar así. Si te pones del otro lado del cliente, esto tiene mucho sentido. Y hay gente laburando en esto, che, documentar el chip, los procedimientos de arranque, startup, busteo de firmware, qué pasa si tal cosa, cómo surge este problema, cuáles son las recomendaciones, cómo usar este tipo de validación de funciones. Bueno, ahí se escribe las app notes y generalmente cuando hacemos una app note para un cliente se la distribuimos a todas, así todos tienen lo mismo. Después, por otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, todo lo que es ATE, Automatic Test de algo, no me acuerdo de qué es. Equipment. Equipment, bien. ¿Qué es lo que se hace acá básicamente? Los chips se prueban uno por uno. Se prueban uno por uno para saber si son funcionales y se pueden vender, porque una vez que los soldas en la placa no puedes volver atrás. Entonces, lo que se hace es una máquina que es un robotito que agarra un chip, lo pone ahí, tú lo baja, lo prueba el chip. ¿Qué son las pruebas que se hacen? Primero es todo lo que se hizo en DFT antes, es probar que la cadena lógica sea correcta, que la cantidad de, de flops y la lógica intermedia sea la correcta, y con eso validas parte funcional. Pero cierta parte, que es la parte analógica,
vos no la podés validar con flops, porque no tiene esa lógica, no se puede insertar DFT a la parte analógica, sino que la validás funcionalmente. Por ejemplo, prendes un generador de datos, sale el chip en loopback, se conecta con un canal de loopback, vuelve a entrar y se chequean los datos y ahí se mide la performance que tienen. Suponete se espera que haya los errores antes del código sean a la -3, a la -4 para ese canal eléctrico. Entonces todos los chips tienen que pasar esa prueba. Para pasar esa prueba, lo que hay que hacer es bajar el firmware, prenderlo, configurarlo, correr ese test y ver si está ok o no está ok. Eso que parece algo simple hoy en día es un cuello de botella en la industria. ¿Por qué? Porque demoras muchísimo en bajar el firmware, en configurarlo y en prenderlo. Y si vos tardás 15 segundos y vos lo bajas a 5 segundos a eso, vos podés con una misma máquina multiplicar la producción por 2, por ejemplo. Entonces, ahí hay mucho laburo, el equipo de firmware, el equipo nuestro, de che, ¿cómo podemos hacer para hacer una startup lo más rápido posible? Estar en ese detalle porque eso es indispensable para la producción. Si vos vendés 3 o 4 chips, no te importa, dale 2 minutos, 3 minutos y garantizate de correr todos los test y saber qué anda. Pero en estos casos, sí es importante hacerlo en bajar los tiempos. Y un tema más atado a esto no es que se descarte el 20%, sino que no solo se descarta, sino que se separan los chips que son aptos para ciertas cosas. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Yo les comenté el mercado que tenemos el chip que tiene un montonazo de aplicaciones y hay dos caminos de diferentes FEX, diferentes códigos de corrección de errores. Uno más estándar y otro más high-end para distancias más largas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos corres ATE y vos encontrás lógica fallada en la parte estándar, el chip todavía sirve. Al menos algunos modos andan. Entonces ahí lo empaquetás como high-end silicon y lo vendes solamente para ese mercado. Ahí los chips suelen tener fibros fusibles, que más los correspondientes, cosa que no se puede usar en otro modo, o solamente limitar los modos por hardware, básicamente, usando fusibles internos que tiene el chip. Entonces, con eso, vas corriendo ATI y vas separando y segmentando tus chips. O sea, por más que tu diseño sea el mismo para todos, tu resultado te da una gama de salida de chips que se llaman Canopus, Canopus ZR, Canopus SL, Canopus Lite, Canopus lo que sea. Sí, es el mismo diseño, pero salieron de fabricación un poquito diferente y los reacomodas. Esto no lo inventamos nosotros, esto lo hace Intel, Ceren, lo hacían. Siempre existían. Los que andan en bajo performance no los querés tirar, los querés reubicar en otros mercados. Y así también puedes encontrar chips de high-end que vos les podés subir el clock, haces el famoso overclocking y te da mejor performance. Bueno, nosotros separamos eso, que sea el 1% de los chips, para ese mercado de very high-end que vos decís, che, acá estoy con mi producto estrella, que simplemente son los chips que te cerraron un timing mejor, entonces lo usas para eso. Y otra parte que está dando vuelta, bueno, es Customer Support, que está muy atado a la Node. Siempre hay Application Engineer, cuando se le ata la burra y no le das bola al Jira, te caen y tenés que ir vos como Customer Support o hacer intermediario con toda esa gente para poder trabajar. Bien, a ver si tenemos 2 minutos más. Bien, en general, ¿qué es lo que tenemos? Sobre todo este flujo de desarrollo, tenemos 2 líneas abajo, que son las transversales, que no dependen de ingeniería, y que nos terminan siempre perturbando, que es un poco marketing. Marketing en todo este proceso sigue colectando requerimientos y te los da pre-tape-out. Cuando te da un requerimiento pre-tape-out, lo podés meter por hardware. Si te lo dan después, tenés que negociar cómo hacer algo por firmware. Hay veces que se puede, hay veces que no. Depende qué tanto la viste vos en hardware antes. Nos ha pasado a agregar hardware por las dudas sin verificar.
sin verificar. Siempre se verifica, pero no con tanta rigurosidad. Y bueno, si me lo piden, en un futuro puedo variarlo si ando o no. Y también los estándares. En los estándares Marvel participa, pero generalmente nosotros llegamos al producto antes que el estándar. Siempre salimos con un draft, porque nosotros tenemos el producto antes que lo que el estándar. Los estándares son medio lentos en aprobarse. Entonces, antes de que salga el 800 gigabits de Ethernet, que salió hace 2 años, 3 meses antes nosotros ya teníamos un producto de esto y le pusimos un asterisco grande que es hecho con la versión draft de 0.9, por las dudas. Igualmente, cuando se probó el estándar, era exactamente el draft, así que no hubo problemas, pero nos ha pasado que a medida que avanzan los estándares, agregan features, agregan campos de overhead, agregan funcionalidades, y nosotros podemos quedar fuera del mercado por eso, porque agregaron cosas. Y acá una parte importante que, como el chip tiene muchos modos, nosotros priorizamos modos y vamos sacando releases de firmware, releases de chips para diferentes mercados. Por ejemplo, las primeras releases son con los modos de DSI, que generalmente son los más hambrientos, necesitados de esa tecnología, y a medida que va pasando el tiempo, vamos sacando para telecomunicaciones. Y es el mismo chip, pero no verificamos y no validamos en este momento todo en paralelo, sino que lo hacemos un poco en serie. Por eso acá generalmente hay un poquito menos de gente que en la parte de pre-silicon, porque generalmente se van sacando modos en serie. Bien. Tengo tiempo para una filmina más. No sé cómo venimos, hasta qué hora es. Estamos un tanto justo de horario, pero una filmina más no hay inconveniente. Bueno, no, este es un poco rápido de lo que venimos trabajando en esto. Un poco hablando de firmware. Nosotros cuando hicimos este fue un ejemplo hace un par de años atrás, teníamos dos modos que nos habían hecho marketing. Este es el modo ZR, este es el modo long haul, y necesitamos estos dos modos. Sí o sí, son mínimos estos dos modos. Entonces, uno era de baja potencia y baja performance, y otro más potencia y más performance. ZR era el mejorcito, y era exitoso. Cuando presentamos el long haul, nos dijeron, che, por tema de power, no lo queremos. Queremos algo que consuma menos, pero tenga menos performance, que es la estrellita esta de Customer Expectation. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros teníamos un modo exitoso que era ZR y dijimos, bueno, vamos a agregar potencia a eso, y le fuimos agregando, subiendo el clock, subiendo varias cosas. Nos acercamos un poquito a lo que es la expectativa del cliente. El cliente le sirvió. Entonces, segundo intento fue, vamos al primero y le sacamos features, y quedamos sobrados. Porque eso lo podemos hacer por firmware, básicamente, sacando de cosas. Nunca llegamos a lo que es el requerimiento del cliente, pero nos acercamos bastante, y, y bueno, el cliente se quedó con ese modo. O sea que cuando surgen requerimientos post-silicon, muchas veces vos no podés cumplir las expectativas del cliente, pero podés hacer algo para acercarte bastante, y si el cliente es tolerante, quizás lo pueda aceptar. Bien, eso fue una experiencia que generalmente transmitimos. Hay varias cosas técnicas, así que no hace falta mencionarlas acá. Bien, eso sería la última filmina, corto acá. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto que venimos hablando? Sobre todo la anterior, calculo que debe ser la ¿Qué más tal? importante. Me queda Sí. una consulta, no sé si, no me acuerdo si lo habías nombrado, en cuanto a lo que es el diseño más bien analógico, digamos, tanto para lo que es el desarrollo del micro, o sea, del chip, digamos, perdón, como para también la placa de testeo. ¿Qué software o qué sistemas utilizan, digamos, para la parte del desarrollo y la simulación también, supongo que tendrán? Gracias. Mira, hace tiempo usaban Spice, creo. No, la verdad que no tengo idea qué están usando ahora. No. eh, sé que usan el entorno de Synopsys, generalmente, pero exactamente qué herramienta están usando ahora no tengo ni idea. Mentiría si te digo. Para la parte digital estamos usando más que todo Cadence.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. No, no. Bien, otra Ah, duda, U- consulta. Ulises, te consulto un poco de curiosidad. Sí. Por lo poco que conozco de Marvel, sé que son muy fuertes con todo lo que es diseño digital, tienen ahí el equipo de firmware, toda la parte de FEC que habías comentado, pero para todo lo que es DFT o testing en general, no solo AT, ¿tienen algo en Argentina? ¿Lo tienen en Vietnam? ¿Lo tienen en otro lado? Eh, hay grupos de DFT acá. Se están abriendo cosas de DFT. Sí, exactamente en qué están laburando. Yo generalmente con la última gente que laburé está todo en Estados Unidos. Pero sí, si no lo abrieron ya el equipo de FT, el plan es abrirlo. Generalmente la filosofía nuestra es traer todo esto a Argentina. Entonces, siempre que vemos una oportunidad, por Sí, ejemplo, emulación antes estaba en Estados Unidos y la trajimos acá a Argentina hace relativamente sí. poco. Sí, aparte tienen el diseño acá, entonces es bastante más natural el Sí, flujo. Hablan el mismo sí. idioma, tiene mucho sentido eso. Mm. Y de curiosidad, todo lo que es el prototipado, o sea, paso, llamémosle entre comillas, previo, no solo la parte de diseño, sea el RTL o todo lo que hace el equipo de Digital Design o Analog o quienes fueran, pero el prototipado lo hacen en DCP, corren, o sea, algún core que hacen ustedes, algo que ustedes diseñan tipo en Risk 5, lo hacen todo con algún SDK o algo de otro, no sé, third party, algún fabricante externo. ¿Cómo se maneja? Digamos, de curiosidad, ¿no? Un poco lo que es la Eh, propiedad intelectual de ustedes y hacer una herramienta a su medida para poder probar un producto que va a ser. ¿Vos te referís al diseño del micro en sí? No, no, no puntualmente diseño el micro. No, no te digo el RTL, eso, sino, por ejemplo, algunas cosas, no sé, debaguear o pensar, diseñar una IP, algo que sea de ustedes propio, que puedan simular una FPGA o algo que sea algún core de ustedes. No, generalmente diseñamos todo en casa, salvo la parte del micro, que sí es una IP que DRM, creo, RISC-V lo están usando, ahora Sci-Fi, no me acuerdo cuál está usando ahora, Ujú. pero la Free mayoría es Fire. todo De Infight. eh, RISC-V, sí. Sí. Infight, vos Eh, decís Infight, no, la no, historia previa. RISC-V, RISC-V, sí. Pero no, la mayoría es todo desarrollado acá. Eh, Incluyendo todo lo que es Rift 5, es interesante. no, no, RISC-V no, ese es el único IP que tenemos. Ok, ok. Eso es Pues lo único que viene de afuera. El resto, desde la parte lógica hasta la parte digital, toda se desarrolla acá en la empresa. porque casi, casi que podrían hacerlo hasta ustedes mismos eso. Sí, sí, pero no conviene. ¿No Es conviene? mucho esfuerzo. No, es mucho esfuerzo. Ya hubo varios intentos de hacerlo y la verdad que Ujú. no conviene poner ingenieros a laburar en eso. Estos tipos de ReFi son buenos y Sí, sale relativamente barato usar esos IP. está, tienen sentido, tienen know-how y lo tienen Sí, 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 totalmente atado. es riesgo, asumir riesgo y sin ganancias. Tiene sentido. Mm. Bueno, nada, muy interesante la charla, sobre todo el ciclo de vida del silicio, pre y post silicon. Eh, Salvo que generalmente queda medio ahí en el tintero, sobre todo en la parte académica. Puede ser, sí, sí, es grande el ciclo este, por eso es Tal cual. difícil de darlo. Sí, efectivamente, sumamente interesante la charla, conocer un poco qué pasa con el silicio antes de llegar a nuestras manos, cómo se planea, cómo se diseña.